Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual, que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te has sentido alguna vez llamado por Dios pero inseguro de dar el paso porque crees que no tienes lo suficiente para cumplir su propósito? Y si te dijera que Moisés, el hombre que liberó a un pueblo entero, no era un héroe perfecto sino alguien que dudó, se sintió incompetente y aún así fue usado por Dios poderosamente? Que hay un secreto escondido en su humildad y su valentía capaz de transformar tu vida y hacerte instrumento de liberación para otros. Y que hoy el Espíritu Santo puede revelártelo mientras escuchas con el corazón abierto. Hay un poder silencioso que pocos reconocen. La unión entre la humildad que reconoce las propias debilidades y la valentía que obedece a Dios a pesar del miedo. Esa unión fue la llave que abrió el camino del Éxodo y puede ser la llave que abra la puerta de tu propia liberación hoy. En los próximos minutos te llevaré a un viaje donde descubrirás cómo ese secreto opera en las sombras de tu historia, cómo lo vivió Moisés y cómo puedes aplicarlo para ver cambios reales en tu hogar, tu mente y tu destino espiritual. Piensa por un momento en tu vida como en una noche larga. Hay tinieblas que han pesado sobre ti, promesas quebrantadas, heridas que no cicatrizan. La figura de Moisés aparece en ese contexto no como un faro lejano e inalcanzable, sino como un espejo de tus dudas y una promesa de que Dios obra a través de quienes se sienten pequeños. Reflexiona. ¿Qué pasaría si tu aparente insuficiencia fuese el terreno donde Dios planta su gloria? ¿Qué si tu debilidad, cuando la ofreces en obediencia, se convierte en el escenario de un milagro? Durante esta introducción te daré una visión profunda y a la vez enigmática. Te presentaré preguntas que sembrarán en tu corazón una inquietud santa. Responderé algunas más adelante en el video y dejaré otras para que el Espíritu Santo las revele mientras avanzamos. Te prometo que saldrás de este encuentro con señales prácticas, consuelo para tu alma y con una certeza renovada. Dios puede usar tu humildad para producir valentía que libera. ¿Qué sucederá en los próximos minutos? Te mostraré por qué la duda de Moisés no lo descartó sino que lo preparó. Cómo su diálogo con Dios puede enseñarte a escuchar y responder. Hoy te explicaré las dos fuerzas que actuaron en él, humildad y valentía, y cómo cultivarlas en tu corazón. Te daré ejemplos aplicables a tu vida cotidiana para que puedas actuar con fe sin sentirte inmerecedor. Al final, habrá una palabra profética y una enseñanza que podría ser la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida. Presta especial atención a la penúltima enseñanza. Ahí puede estar la puerta que estás buscando. Antes de continuar con la oración y el estudio, te pido que hagas dos cosas sencillas pero poderosas. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo como señal de tu compromiso y para que juntos llenemos este espacio de fe. Y da me gusta a este video, porque al hacerlo ayudas a que este mensaje llegue a otras personas heridas que necesitan escuchar la liberación de Dios. Al comentar y darme gusta te conviertes en un colaborador de la obra divina que se extiende desde aquí. Gracias por asumir ese rol. Si lo haces te felicito y te digo, has hecho algo hermoso en el nombre del Señor. Suscríbete ahora si aún no lo estás. Suscribirte es más que un clic, es decidir permanecer en la comunidad que te sostiene cuando la iglesia no está cerca. Muchos usan estos videos como su refugio espiritual en noches de soledad y prueba. Tu participación activa permite que esta luz siga brillando. Cuando te suscribes te unes a una familia que ora y espera juntos, y esa unión puede ser el puente entre tu presente y la promesa que Dios tiene para ti. He prometido que en este estudio habrá un secreto revelador. Mantente atento, porque poco a poco iré desvelando por qué la debilidad de Moisés no anuló su llamado y cómo exactamente su obediencia fue transformada en coraje para confrontar al faraón y guiar al pueblo hacia la libertad. Si permites que el Espíritu Santo te hable ahora, es posible que al final de este video vuelvas a mirar tu historia con ojos renovados. Ahora voy a comenzar con el estudio. Espero tus instrucciones para continuar con el primer tópico. La primera lección que extraemos del encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente es esta. Dios no busca capacidades humanas perfectas, sino corazones disponibles.
Moisés, pastor en el desierto, habituado al cuidado de animales, no se veía apto para confrontar al poder más grande de aquel tiempo, el faraón. Su reacción fue honesta. Preguntas, excusas, miedo. ¿Quién soy yo para ir? Fue la pregunta que brotó de su interior. Esa misma pregunta puede nacer en tu interior cuando la promesa de Dios se te presenta. Te preguntas por tu pasado, por tus heridas, por tu falta de preparación. Pero la respuesta divina a Moisés no fue un llamado al perfeccionismo. Fue una promesa acompañada de una presencia. Yo estaré contigo. Esa promesa transforma la insuficiencia en posibilidad. Aprende a valorar la presencia de Dios más que la ausencia de tus capacidades. La humildad de Moisés no fue humillación, sino reconocimiento. Reconocer que no tenía todas las respuestas le permitió recibirlas. En tu vida, la humildad que reconoce limitaciones abre la puerta a la revelación. Cuando Moisés dijo, no sé hablar bien, no fue para rechazar el llamado, sino para mostrar su honestidad ante Dios. Dios respondió proveyendo a Aarón como portavoz, no negando la misión. Observa cómo Dios trabaja en equipo con la debilidad humana. Él no borra tu historia, la incorpora. Esa es una enseñanza profunda para quienes han sido heridos o que sienten que su pasado los descalifica. No eres descartado por Dios, eres preparado. La historia de Moisés nos muestra que la preparación divina puede pasar por años de humildad, trabajo discreto y silencio aparente. No subestimes los procesos que te forman, aunque dolieran y te hayan parecido un retroceso. Hay un equilibrio misterioso entre la humildad y la valentía que se despliega en la vida de Moisés. La humildad le enseñó a escuchar la voz de Dios y la valentía le impulsó a obedecerla a pesar del temor. La valentía de Moisés no fue ausencia de miedo, sino obediencia en medio del miedo. Esta distinción es crucial para tu vida espiritual. Valentía no es valentía sin temor, es avanzar con temor puesto bajo la autoridad de la fe. Cuando confrontas a tus faraones, sean problemas de salud, rupturas, escasez económica o relaciones rotas, no necesitas esperar a sentirte valiente. Necesitas actuar desde la obediencia a lo que Dios te muestra, aún con manos temblorosas. Reflexiona sobre la escena en la que Moisés regresa a Egipto y enfrenta la incredulidad del pueblo. Algunos esperaban soluciones fáciles, otros dudaron. Moisés experimentó rechazo, críticas y la pesada carga de liderar a un pueblo cansado. En tu vida, ser llamado por Dios puede traerte resistencia externa e interna. La humildad te enseñará a soportar la crítica sin perder el rumbo. La valentía te sostendrá para seguir conduciendo incluso cuando otros no crean. Observa que Moisés no actuó impulsivamente. Pidió señales, habló con Dios, buscó confirmación. Esta es otra enseñanza. La valentía que guía no se precipita sin comunión con Dios. Antes de tomar decisiones arriesgadas, cultiva la intimidad con el Señor para que tu acción tenga fundamento. Uno de los momentos más reveladores es la escena de las plagas y la confrontación con el poder opresor. Moisés fue usado para manifestar señales que desafiaron la autoridad del faraón. Aquí vemos que la obediencia humilde puede convertirse en instrumento de juicio contra la opresión y de liberación para los oprimidos. ¿Qué opresiones hay en tu vida? ¿Qué cadenas espirituales, emocionales o prácticas te impiden caminar hacia la promesa? La historia nos enseña que Dios puede utilizar lo aparentemente pequeño, un bastón transformado, una palabra pronunciada con fe, un acto sencillo de obediencia, para declarar la libertad. No minimices los gestos sencillos de fe que puedes hacer hoy. Dios los convierte en grandes señales. La fe de Moisés fue probada una y otra vez. Él caminó por un proceso donde la paciencia y la obediencia fueron pulidas por el desierto. Aprende a ver tus pruebas como forjas que moldean el carácter necesario para el liderazgo espiritual. La humildad que acepta la prueba sin amargura y la valentía que persevera sin retroceder son las que permiten ver la mano de Dios obrando a favor de su pueblo. Cuando sientas que tu proceso es lento, recuerda que la historia de Moisés duró años. Las grandes liberaciones muchas veces requieren tiempo y una obediencia sostenida. Conecta ahora esto con lo concreto. Si hoy sientes incapacidad para orar, para compartir tu fe, para perdonar o para decidir un paso que cambiará tu familia, toma a Moisés como ejemplo. No necesitas primero tener la valentía total. Necesitas dar pasos humildes, decir aquí estoy y confiar en que Dios proveerá las palabras, los recursos y la compañía. La humildad sana el orgullo que paraliza y la valentía pone en movimiento la mano de Dios. Practica pequeñas obediencias. Una llamada de reconciliación, una oración por alguien que te hirió, un acto de generosidad escondido. Esos actos revelan la disposición de tu corazón y permiten que la libertad divina fluya. La narrativa de Moisés también nos enseña sobre la intercesión y la responsabilidad. Moisés no solamente fue conducido por Dios,
Fue un mediador que sostuvo frente a un pueblo y ante un rey. En tu vida, la humildad que ora y la valentía que intercede pueden sostener no solo tu destino, sino el destino de otros. Cuando oras con humildad, reconoces tu dependencia. Cuando intercedes con valentía, te conviertes en puente para que otros entren en la promesa. No subestimes tu rol intercesor. Muchas veces la bendición que buscas para ti atraviesa tus rodillas y tu voz en oración. Hay experiencias que parecen desperdicio de tiempo, años que se sienten estancados, vocaciones que duermen mientras la vida continúa sin respuesta. Moisés vivió ese silencio prolongado. Tras huir de Egipto temiendo por su vida, encontró refugio en Madián, lejos del bullicio del trono, en la rutina humilde del cuidado de ovejas, con la corrupción del pasado quedando como un eco que a veces despertaba culpa y temor. En ese contexto, Dios no lo llamó inmediatamente a la fama, sino que lo colocó en la escuela del anonimato. Esa escuela tiene currículos que pocos desean: soledad, trabajo repetitivo, obediencia a tareas sencillas, aprendizaje de la paciencia y el enfrentamiento con heridas que todavía duelen. Si tú hoy atraviesas un Madián personal, un empleo humilde, una temporada de espera, una aparente irrelevancia, entiende que allí se construyen cimientos espirituales que sostendrán grandes decisiones futuras. El oficio de pastor fue determinante. Cuidar ovejas no es solo una tarea agrícola, es un ministerio de vigilancia, de constancia y de responsabilidad. En el silencio de las montañas, Moisés aprendió a ver más allá de lo evidente, a leer cielos, a conocer rutas, a velar por la fragilidad del rebaño y a reaccionar ante el peligro sin alarde. Esa práctica diaria templó su carácter. Si hoy tu llamado parece pequeño o tu trabajo rutinario te angustia, reconócelo como un terreno donde se cultivan virtudes esenciales: constancia, observación, ternura y prudencia. Dios forma líderes que no solo saben mandar, sino que saben cuidar. El tiempo en Madián también confrontó a Moisés con su identidad. Huir a otro lugar implica reconstruirse lejos de etiquetas pasadas. Allí tuvo que aprender a vivir con la memoria de sus errores y con la fe en que la historia todavía podía reescribirse. Muchas personas cargan con un pasado que las define y las paraliza. Lo que Moisés nos enseña es que la reconstrucción es posible cuando aceptas la disciplina del presente. No se trata de negar lo ocurrido, sino de dejar que Dios use ese pasado como experiencia formativa. La humildad sana en Madián: aceptar la propia fragilidad, pedir perdón cuando hace falta y aprender a vivir con integridad. En la escuela del desierto se forjó también la paciencia activa de Moisés. Paciencia no significa pasividad ni resignación. Significa presencia fiel en tareas que no prometen gloria inmediata. Moisés pastoreó, se casó, tuvo hijos y vivió en anonimato. Sin embargo, su corazón quedó disponible para la voz de Dios cuando ésta llegó. En tu vida, la paciencia activa te prepara para no desperdiciar la llamada cuando llegue el momento de actuar. Aprender a ser fiel en lo poco demuestra que puedes ser fiel en lo mucho. Esa fidelidad anónima ante Dios es la prueba que abre puertas después. Madián fue igualmente un tiempo de afinamiento espiritual. En la quietud del desierto, Moisés tuvo espacio para escuchar. No hubo distracciones palaciegas ni el ruido de aprobaciones humanas. Solamente la rutina y la posibilidad de confrontar su interior. Cuando Dios finalmente se reveló en la zarza, Moisés respondió desde un corazón ya templado, no desde la impulsividad de un joven arrogante. La escucha profunda nace donde la prisa es vencida. Si el Espíritu está intentando hablarte hoy, quizá lo haga en la modestia de tu día a día y en la oración callada, no en el estruendo de tus planes. Además, el exilio en una tierra extranjera enseñó a Moisés empatía por el forastero y solidaridad con el oprimido. Su experiencia personal de desplazamiento y de ser un extraño entre otros le permitió entender el dolor del pueblo israelita cuando fuera liberado. El liderazgo que no nace de la experiencia del sufrimiento a menudo falla en comprender la magnitud de las necesidades del pueblo. De aquí aprendemos una regla esencial: la compasión se pule en la arena de la propia vulnerabilidad. Si hoy sientes el peso de la marginación o de la derrota, entiende que esa experiencia puede convertirse en una herramienta de gracia para servir con autenticidad cuando Dios te coloque al frente. En Madián, Moisés adquirió habilidades, prácticas que luego implementaría en el liderazgo: la paciencia para escuchar, la prudencia para planear, la capacidad de convivencia en medio de diversidad y el oficio de cuidar sin imponer. Estos rasgos son invisibles en los títulos y en los aplausos públicos, pero son decisivos en la conducción espiritual que salva y sostiene a un pueblo. Si tu preparación parece inútil, recuerda que Dios suele elegir instrumentos que han sido formados en lo oculto, porque así su gloria queda clara cuando Él actúa. También encontramos en Madián una enseñanza sobre la espera confiada. Muchos cristianos viven la espera como tortura, imaginando que el tiempo es un enemigo que consume oportunidades.
No obstante, la espera divina es un tiempo pedagógico en el que el carácter se alinea con la promesa. Moisés no se distrae en quejarse eternamente. Trabajó, vivió y mantuvo un corazón disponible para la revelación. Esa espera activa te exige confiar, no huir. La confianza en Dios durante la espera no es pasividad, sino una apuesta por la fidelidad a lo revelado y por la esperanza de la intervención divina. Ahora, conecta esto con tu vida práctica. ¿Qué te está pidiendo Dios en tu Madián? Tal vez no te dice aún ve y confronta, sino aprende, cuida, escucha. Quizá te pide que te ocupes de lo que tienes con excelencia, que desarrolles paciencia con tu familia, que te conviertas en alguien en quien otros puedan confiar. La obediencia en lo pequeño abre la posibilidad de uso en lo grande. No subestimes las tareas sencillas. La relevancia de tu ministerio muchas veces nace de la calidad con la que haces lo aparentemente insignificante. Hay una dimensión espiritual en la escuela del desierto relacionada con la humildad ante la soberanía de Dios. Moisés se somete a procesos que humillan su orgullo, aprender a pedir ayuda, a depender de la provisión, a aceptar la guía divina en lugar de sus propias estrategias. Esta humildad es una fuerza silenciosa que le permite actuar con autoridad no por imponerse, sino porque su liderazgo nace de la obediencia. En tu vida, la autoridad que trae cambio proviene de la humildad cultivada en tiempos de prueba, no del aplauso inmediato. Cierro este bloque con una invitación a la interpretación práctica. Identifica hoy una área donde estás en Madián. Ponle nombre. Puede ser un empleo que sientes sin propósito, una temporada de solitud, una espera por sanidad, una relación rota. No la veas como un castigo. Pregunta al Espíritu qué te enseña en ese lugar y qué hábito debes desarrollar. Paciencia, oración constante, servicio humilde, estudio de la palabra, disciplina cotidiana. Practica la fidelidad en lo pequeño durante 30 días. Guarda un tiempo de oración concreto. Actúa con diligencia en tu trabajo. Ofrece un acto de servicio sin buscar reconocimiento. Observa cómo poco a poco tu corazón cambia y se afina para el momento de la llamada. La zarza ardiente aparece en el relato como una interrupción. Sagrada en la normalidad, un fuego que no consume, recordándonos que Dios no destruye la creación, sino que la purifica y la santifica. Para Moisés, ese fuego primero provoca asombro y luego una elección: acercarse con respeto o huir por miedo. Aquí hay una lección vital para tu alma. Cuando algo divino toca tu vida, tu primera reacción puede ser miedo, curiosidad o indiferencia. La actitud que elijas marcará el resto del encuentro. Si huyes, dejas pasar la voz. Si te acercas con reverencia, te permite ser transformado. La llamada de Dios muchas veces no viene en el estruendo de una multitud, sino en el brillo silencioso de una zarza que capta tu mirada cuando estás atento. La conversación que sigue a la visión es íntima y cargada de identidad. Dios se revela a Moisés, le dice su nombre y lo envía. Observa el patrón. Primero Dios se presenta, establece su autoridad y su carácter. Luego llama. Finalmente comisiona. Si esperas una llamada para actuar, recuerda que la llamada siempre viene acompañada de revelación sobre quién es Dios y quién eres tú en relación con Él. La revelación del nombre de Dios es también revelación de propósito. Cuando comprendemos quién es Dios, aprendemos cómo Él actuará y qué rol nos pide desempeñar. En tu vida, la claridad sobre la naturaleza del Señor, su misericordia, su soberanía, su cercanía, es lo que dará sentido a la misión que te encomendó. Moisés reacciona con excusas, duda sobre su capacidad para hablar, se siente indigno y aterrado por la responsabilidad. Este diálogo revela una tensión humana universal, la distancia entre la llamada divina y la autoimagen frágil. Pero la respuesta de Dios no es humillar, sino capacitar. No es invalidar el sentir humano, sino acompañarlo. Observa la pedagogía divina. Dios no exige una valentía inventada. Ofrece su presencia como fuerza. En tu experiencia personal, cuando sientas que no eres suficiente, busca la presencia de Dios como recurso, no como un requisito que ya debías haber cumplido. La llamada no viene para exhibir tu destreza, sino para desplegar la gracia que actúa en tu debilidad. La zarza también trae consigo instrucciones concretas: salir, volver al terreno de tu origen con una misión, confrontar poderes establecidos y guiar a un pueblo hacia la libertad. Este itinerario nos enseña que la revelación genuina siempre tiene una aplicación práctica. No toda experiencia espiritual queda en la nube. Muchas veces desemboca en pasos firmes y en enfrentamientos que exigen obediencia. Si hoy experimentas una zarza simbólica, una intuición persistente, una palabra que no te deja tranquilo, una conciencia que te pide justicia, recuerda que lo espiritual auténtico te moverá hacia acciones concretas que beneficien a otros.
hay un elemento de misterio que no debe ser eliminado por la explicación racional. El fuego que no consume sugiere que la presencia divina puede purificar sin destruir lo bueno en ti. Dios no viene a aniquilar lo que te forma, sino a refinarlo. Tal vez algunas partes de tu historia necesitan ser purificadas, pero otras deben permanecer. La zarza nos recuerda que Dios obra con sabiduría en el proceso. Él conoce qué debe arder y qué debe preservarse. Permite que el Señor haga su obra de refinamiento en tu alma, sin caer en la tentación de juzgarte como desecho. La escena de la zarza también desvela la dimensión pastoral de la llamada. Moisés no fue llamado inicialmente para recibir honores, sino para cuidar a su pueblo. Su comisión no fue egoísta, fue un llamado a servir y a conducir. En tu vida, la verdadera revelación te llevará a ejercer una pastoral concreta. No siempre será en un púlpito, puede ser en una mesa familiar, en un puesto de trabajo, en una comunidad necesitada. La grandeza del llamado se mide por cuánto transforma el entorno y cuánto libera a los oprimidos, no por la magnitud de los aplausos. Además, el encuentro con la zarza desvela que Dios puede hablar desde lo inesperado. No siempre en la sinagoga, no siempre en un sueño espectacular, sino en una circunstancia cotidiana. Por eso debes afinar tu sensibilidad espiritual. Aprende a escuchar en la rutina, en el silencio, en las conversaciones aparentemente banales. Muchas llamadas se pierden porque las personas estaban distraídas, convencidas de que lo extraordinario debía lucir extraordinario. Entiende que el Espíritu Santo a menudo usa lo humilde para inaugurar lo grande. El texto bíblico subraya también la importancia de acercarse con calzado quitado, una actitud de reverencia y reconocimiento de la santidad del instante. En tu cotidianidad, esto significa actuar con humildad cuando te encuentres con la voz de Dios. Dejar el orgullo, la autosuficiencia y las pretensiones. Entrar a la presencia con un corazón dispuesto a aprender y a obedecer. La preparación interna es tan importante como la señal externa. Quiebra el orgullo y abre espacio para la formación. Conecta esto a tu vida práctica. Si hoy percibes una zarza en tu camino, un deseo nuevo de servir, una urgencia de reconciliación, una invitación que no comprendes del todo, no la descartes. Haz lo que Moisés hizo. Detente. Fíjate con atención, ora, busca confirmación y prepárate para una obediencia gradual. No esperes sentir seguridad absoluta antes de actuar. Muchas veces la obediencia se prueba en pasos pequeños y sostenidos que demuestran fidelidad. La zarza trae también una lección sobre el poder de la presencia en la proclamación. Cuando Moisés recibe la misión, no se le entrega solamente un plan humano, sino la promesa de que Dios estaría con él. La presencia divina es el aval de la palabra que se predica y el sostén en la confrontación. En tus momentos de duda antes de hablar, recuerda que la fuerza no proviene principalmente de tu elocuencia, sino de la compañía de aquel que te envía. Habla desde la convicción de que no actúas solo, sino que eres portador de una presencia que respalda tu mensaje. Hay además un componente de obediencia gradual. Moisés no recibe un manual exhaustivo en el primer encuentro. Recibe una dirección y experimentará entrenamiento en el camino. Esto nos enseña paciencia en el proceso de liderazgo. No todo se revela de golpe. A veces se aprende en la marcha, al enfrentarse a las pruebas y al interpretar las señales. Si hoy esperas tener todo resuelto antes de dar el primer paso, recuerda que la mayoría de los líderes bíblicos aprendieron a liderar mientras obedecían. La formación se hace práctica. Finalmente, deja un desafío pastoral para tu alma. Medita en cuál es la zarza que te está llamando hoy. ¿Es una pasión que arde por algo distinto en tu trabajo? ¿Una preocupación por una persona en tu familia? ¿Una voz interior que te impulsaría a perdonar o a pedir perdón? Identifica esa chispa y acércate con reverencia. Pregunta al Espíritu qué significado tiene y pide señales de confirmación que no te conduzcan a la presunción sino a la obediencia. Recuerda que la penúltima enseñanza de este estudio podría contener la clave para desbloquear una bendición concreta en tu vida. Mantente expectante y dispuesto a responder cuando la zarza te hable. Primero, observa la claridad del mandato divino. Ve y saca a mi pueblo. No es una sugerencia evanescente. Es una orden concreta con un propósito claro. Dios no llama a la ambigüedad cuando se trata de justicia y liberación. En tu vida, identifica lo que Dios te pide liberar con la misma claridad. ¿A quién o a qué te ha encomendado traer libertad? La visión clara es el primer elemento de toda estrategia exitosa. Sin ella, las acciones se dispersan y la liberación se posterga. Por eso pregúntate con sinceridad y ora por discernimiento. ¿Qué es lo que el Señor te está comisionando a liberar ahora? La segunda lección es la importancia de la autoridad delegada. Dios no envía a Moisés como un individuo aislado.
Lo envía con autoridad y señales que respaldan su palabra. La autoridad espiritual se manifiesta con señales que confirman el llamado. En tu experiencia busca la confirmación divina, comunión que fortalezca tu convicción, personas que te apoyen espiritualmente, evidencias prácticas que avalen tu paso. No confundas autoayuda con autoridad divina. La confirmación soberana trae paz y respaldo para la acción. Si sientes duda, busca respaldo en la palabra, en la oración y en los hermanos que pueden discernir contigo. Tercero, nota la preparación previa. Antes de confrontar al faraón, Dios instruye a Moisés y a Aarón, les da señales y les prepara para lo que vendrá. La estrategia divina no omite la capacitación. En tu camino hacia la liberación, invierte en preparación espiritual y práctica. Estudio de la Escritura, oración comunitaria, disciplina moral, asesoría profesional si hace falta. No caigas en la improvisación heroica. La obediencia sabia se prepara. Moisés y Aarón practicaron su palabra ante el pueblo, ajustaron su coraje y aprendieron a depender de Dios frente a la adversidad. Tú también necesitarás entrenamiento para sostener la confrontación. Un cuarto principio clave es la sabiduría táctica. Las plagas no son actos aleatorios, sino una secuencia que afecta la estructura económica, religiosa y social de Egipto. Dios demuestra que atacar las raíces del sistema es más eficaz que confrontar solo sus síntomas. Traduce esto a tu vida. Si tu problema es la pobreza, identifica las causas estructurales. Si es una adicción, revisa los ambientes, relaciones y hábitos que la sostienen. Si es una relación abusiva, comprende las dinámicas de poder y busca recursos que cambien la estructura del vínculo. La liberación que dura requiere tratar la raíz, no solamente el síntoma momentáneo. La quinta enseñanza es la paciencia estratégica ante la resistencia. El faraón mostró corazón endurecido repetidas veces. Sin embargo, Moisés persistió. La resistencia no anula la estrategia divina, la pone a prueba y la purifica. En tus luchas espera oposición. No te sorprendas ni abandones por el primer rechazo. Persevera con obediencia, ajustando tácticas bajo la guía del Espíritu y manteniendo la mirada en la promesa. La persistencia es la que desgasta la inercia del sistema opresor cuando se practica desde la fidelidad. Sexto, observa la dimensión reveladora de las señales. Las plagas no solo causaron daño, sino que revelaron verdades ocultas sobre el poder del faraón y sobre la soberanía de Dios. En la confrontación espiritual, parte de la liberación es sacar a la luz lo escondido: pecados, pactos, mentiras, opresiones invisibles. La exposición hecha con sabiduría permite que la comunidad entienda la gravedad del problema y que el juicio divino sea evidente. En tu camino permite que la verdad se muestre en la luz, pero hazlo con discernimiento pastoral para no destruir sin restaurar. Séptimo, aprende de la dimensión comunitaria de la liberación. Moisés no actúa solo por salvarse a sí mismo. Su misión es comunitaria. Tus luchas individuales suelen tener un alcance social. El testimonio de tu liberación puede ser puente para que otros conozcan a Dios. Involucra a la iglesia, a líderes sanos, a hermanos responsables. No te aísles en el combate. La libertad sostenida se edifica en la comunidad que ora, aconseja y acompaña. Octavo, presta atención al elemento de riesgo calculado. Confrontar al faraón implicó peligro real, pero no fue un acto temerario. Fue obediencia sustentada en la promesa de Dios. De igual modo, tu confrontación puede requerir pasos valientes pero medidos, romper con relaciones que dañan, denunciar situaciones injustas, pedir ayuda profesional o legal. Estos pasos implican riesgo, sí, pero el cálculo del riesgo desde la fe incluye la certeza de la presencia divina y la responsabilidad por quienes podrían ser liberados por tu acción. Noveno, reconoce la dinámica de la intercesión como arma estratégica. Moisés intercedió por Israel en momentos críticos. Su rol de mediador fue vital. En la batalla contra sistemas opresivos, la intercesión activa por los demás abre caminos que la estrategia humana sola no puede abrir. No subestimes la oración persistente por autoridades, por instituciones y por familias afectadas. Muchas veces la traba espiritual se destraba por medio de la oración de intercesión que acompaña la acción concreta. Décimo, contempla la misericordia como parte de la estrategia. Aunque las plagas fueron duras, el propósito final fue la liberación y la revelación del Dios de Israel. La liberación no busca humillar gratuitamente, sino restaurar. En tu confrontación, evita el espíritu de venganza. Busca la justicia que cura y la restauración que dignifica. Si tu acción trae consecuencias para otros, ora para que la misericordia y la sabiduría acompañen las decisiones y que, cuando sea posible, se abran caminos de reconciliación. Una aplicación práctica inmediata. Identifica hoy tu faraón con nombre y describe la estructura que lo sostiene.
Haz un mapa breve. Personas, lugares, hábitos, creencias y recursos que alimentan esa opresión. Luego escribe 3 pasos concretos y posibles en los próximos 15 días que ataquen la raíz de esa opresión. Un paso de verdad, confesión o confrontación. Un paso de comunidad, buscar ayuda o consejo. Y un paso de oración específica, intercesión por cambio de corazones o por protección. No improvises. Acompaña cada paso con la búsqueda de confirmación y con la disposición a corregir la estrategia si Dios muestra otra dirección. Otra práctica. Cultiva la fortaleza interior mediante la disciplina diaria. Moisés no enfrentó al faraón desde un estado emocional inestable. Su vida de comunión y práctica lo sostuvo. Haz de la oración, la lectura bíblica y la rendición diaria tu fortaleza antes de tomar decisiones audaces. La valentía sin fundamento espiritual se vuelve orgullo. La valentía nacida de la comunión con Dios es temperada y efectiva. Finalmente, una advertencia pastoral. No te compares con Moisés en su gloria sin reconocer que su poder venía de la presencia del Señor y del acompañamiento del pueblo. No busques protagonismo, busca fidelidad. La estrategia divina siempre glorifica al que libera, no al instrumento. Si tu acción produce cambio, reconoce la mano de Dios y utiliza la victoria para edificar y no para engrandecerte. Concluyo con una promesa. Cuando la estrategia humana se combina con la presencia divina y la obediencia humilde, los faraones pierden su autoridad. Mantén la esperanza en la soberanía de Dios, la valentía en la obediencia y la humildad en el servicio. Ora ahora por claridad para identificar tu enemigo y por sabiduría para trazar los pasos. Conserva la expectativa de que la penúltima enseñanza de este estudio podría contener la clave para desbloquear una bendición central en tu vida. Permanece atento y dispuesto a ejecutar la estrategia que el Espíritu te revele. La intercesión de Moisés revela primero una comprensión profunda de la responsabilidad pastoral. Cuando el pueblo peca o falla, Moisés no se limita a señalar errores desde la distancia. Se acerca, sufre con ellos y presenta su voz ante Dios. Esta actitud nos muestra que la intercesión no es una actividad opcional para los sensibles. Es la marca del verdadero líder que ama y se duele con el pueblo. Si sientes un llamado al cuidado espiritual, recuerda que la intercesión es una de las formas más decisivas de amor práctico. Orar por otros implica ponerse en la brecha, cargar con la situación emocional y espiritual de quienes te rodean y llevarla ante el trono con humildad y constancia. Observa la escena tras el incidente del becerro de oro. El pueblo ha pecado gravemente y la ira de Dios se manifiesta. Moisés, sin excusas, se interpone, hora y media para impedir la destrucción total. Este episodio demuestra la audacia de la intercesión. No se trata de oraciones tímidas, sino de confrontar a la justicia divina con misericordia, de pedir que la santidad se combine con la clemencia. La intercesión no sustituye la justicia, pero sí intercede por el perdón que restaura. En tu contexto, cuando ves a alguien caer en hábitos destructivos, tu oración intercesora no minimiza la gravedad, más bien eleva la petición para que la justicia redentora de Dios obre de modo que se abra el camino hacia la restauración. La intercesión de Moisés también enseña la persistencia. Cuando la comunidad se queja, cuando las murmuraciones surgen y las crisis se multiplican, Moisés no hace una sola oración y se retira. Él vuelve, se postra y clama hasta que la presencia de Dios manifiesta dirección y provisión. La perseverancia en la oración es una disciplina que rompe ataduras espirituales que no se mueven por una petición esporádica ni por la emoción momentánea. Si deseas ver cambios duraderos en relaciones rotas, en patrones de adicción, en procesos de sanidad, comprométete a una intercesión sostenida, programas de oración, vigilancia nocturna en la iglesia, grupos de súplica y ayuno cuando sea necesario. La intercesión sistemática crea un espacio donde lo sobrenatural encuentra continuidad para actuar. Un elemento importante es la identificación personal con el pueblo. Moisés no ora desde la neutralidad del observador, sino desde la identificación profunda. «Perdónalos, Señor», dice como si él mismo cargara la culpa del pueblo. Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro es lo que da poder a la oración intercesora. No se trata de asumir pecados ajenos inconscientemente, sino de asumir la responsabilidad amorosa de pedir en la cruzada por la restauración. Practica el arte de la empatía espiritual. Escucha las historias, conoce los nombres, recuerda rostros y ora con nombres propios. La intercesión con nombres convierte lo general en personal y lo abstracto en real, y eso moviliza al cielo de manera distinta. La intercesión también exige preparación ética y espiritual. Moisés no es un intercesor improvisado. Su relación con Dios, su obediencia previa, su carácter templado en Madián y su fidelidad lo habilitan para presentarse ante Dios con autoridad.
No todo el que ora con fervor tendrá automáticamente la eficacia de un mediador. El fruto de la intercesión viene cuando la vida del intercesor refleja integridad, confesión sincera y coherencia con la palabra. Si deseas ser un canal de intercesión, cuida tu vida interior. Arrepentimiento continuo, confesión, búsqueda de santidad y rendición diaria. La reputación espiritual no es una carta de honor para la arrogancia. Es la base para que la oración no sea un eco egoísta, sino una voz que tiene resonancia en el cielo. Otro rasgo que observamos es la combinación entre intercesión y acción práctica. Moisés no solo ora, también actúa conforme a lo que Dios le revela en la oración. Dirige a la gente, organiza, ajusta estrategias y ejecuta los pasos que nacen de la comunión con Dios. La intercesión auténtica produce acción transformadora en el mundo visible. Si tus oraciones no se traducen en pasos prácticos, una visita, una reconciliación, una denuncia cuando corresponde, un acto de justicia, corre el riesgo de quedarse en lo emotivo. Pide al Espíritu que te muestre la siguiente acción a tomar después de orar y obedece con humildad. La intercesión que no conduce a cambios concretos teme estar desconectada de la voluntad creativa de Dios. También encontramos en Moisés una intercesión que incluye confesión y humildad propia. En varios momentos, él no solo presenta peticiones, interpela su propio lugar ante Dios y acepta la disciplina cuando es necesaria. Esta dimensión evita la tentación del orgullo religioso que pretende manipular a Dios con fórmulas. La oración intercesora debe nacer de un corazón quebrantado y compasivo, no de la idea de que nuestras palabras obligan a Dios. Mantén un corazón humilde y dispuesto a someterse a la voluntad del Señor, sabiendo que la intercesión verdaderamente poderosa se alinea con la justicia y la misericordia divinas. La intercesión de Moisés también incluye sabiduría para discernir cuándo cerrar una petición a favor de otros y dejar que la justicia se cumpla. En algunas ocasiones, la persistencia puede ser impía si busca encubrir pecados sin restitución. Un intercesor maduro no orará para que alguien evite las consecuencias de sus actos sin arrepentimiento. Más bien pedirá misericordia y oportunidad para la restauración. Aprende a discernir entre la intercesión que busca cubrir la responsabilidad y la que busca la restauración integral del individuo y de la comunidad. En cuanto al costo, la intercesión exige sacrificio. Moisés cargó con la presión del liderazgo, con noches de insomnio y con la responsabilidad de acompañar a un pueblo que muchas veces no respondía bien. Interceder implicará tiempo, energía y, en ocasiones, enfrentamiento con quienes prefieren comodidad. Prepárate para soportar incomprensiones y para permanecer fiel a la tarea aun cuando no veas respuesta inmediata. El intercesor vero sabe que algunas batallas espirituales toman tiempo y que la fidelidad en la oración es el requisito para que la historia cambie en el tiempo señalado por Dios. Ahora traduzcamos esto a pasos prácticos que puedes comenzar hoy. Crear un cuaderno de intercesión con nombres concretos. Anota personas, situaciones y fechas. Revisa ese cuaderno diariamente y ora con nombres y con intencionalidad. La especificidad moviliza la providencia divina de forma concreta. Establecer sesiones regulares de oración en grupo. La Biblia muestra que la oración corporativa tiene un efecto multiplicador. Forma un círculo de 4 personas que se comprometan a interceder por un grupo definido de familias o por un área necesaria en la comunidad. Practicar la intercesión en ayuno cuando sea necesario. Hay temporadas donde las fuerzas espirituales requieren un acompañamiento más intenso. El ayuno no es fórmula mágica, pero amplifica la sensibilidad y la persistencia espiritual. Interceder con acciones concretas. Después de orar por alguien, procura enviar un mensaje de apoyo, ofrecer ayuda práctica o acompañarlo a un recurso profesional. No dejes la oración como un gesto aislado que se convierta en puente para la participación activa. Cultivar la formación espiritual. Lee y medita textos bíblicos que nutran la teología de la intercesión. Salmos de lamentación, ejemplos de intercesión en los profetas, la media posición de Cristo como sumiso intercesor. Esto modela una comprensión equilibrada entre la misericordia y la verdad. Mantener la humildad y la confesión personal. Antes de interceder, revisa tu corazón, confiesa lo que sea necesario y busca reconciliación donde toque. Esto preserva la eficacia de la intercesión y evita que el liderazgo se sedimente en orgullo. Aprender a discernir límites saludables. Ser intercesor no significa absorber cargas destructivas sin cuidar de la propia salud emocional y física. Busca equilibrio, horarios, descanso, acompañamiento pastoral. Acompañar a otros implica también cuidarte para no colapsar. Las historias de intercesión personal que se desprenden del libro del Éxodo invitan a la esperanza.
Moisés intercedió y el pueblo recibió vida, provisión y dirección. No minimices el potencial transformador de tus oraciones por tu familia, por tu barrio o por tu nación. Muchas veces la batalla se decide primero en la dimensión espiritual y luego se confirma en lo visible. Cierro este bloque con una invitación práctica. Escoge hoy 3 nombres para los cuales intercederás diariamente durante 7 días seguidos. Anótalos, ora por ellos con detalle, pide señales de respuesta y registra lo que Dios te va mostrando. Si notas resistencia espiritual, comparte la necesidad con 2 hermanos y oren juntos. Observa cómo, paso a paso, la intercesión sostenida tiene efectos que superan la expectativa inicial. Deja un enigma que te acompañe. ¿Qué peso llevas que aún no te atreves a poner ante Dios por temor a la amplitud de la petición? Moisés se atrevió a pedir por un pueblo que le falló muchas veces. Su audacia intercesora se sustentó en el amor por su gente y en la certeza de la misericordia de Dios. Pregunta al Espíritu por ese nombre que debes colocar en la brecha y da el primer paso hoy. Comenzamos por definir la paciencia bíblica de manera que tu espíritu la reconozca. Paciencia no es resignación ni simple aguante, es la convicción de que Dios cumple sus promesas en su tiempo, un tiempo que a menudo incluye procesos de purificación y formación. La paciencia es la expresión de una teología vivida, creer que la soberanía de Dios rige aun cuando las circunstancias parezcan contradecir la promesa. Para Moisés y el pueblo, la promesa de una tierra fértil debía ser sostenida en la memoria, de la liberación de Egipto, en la confianza en el carácter de Dios y en la obediencia persistente a la dirección divina. Así debe ser tu paciencia, una espera fundada en lo que Dios ya ha hecho y en la certeza de su fidelidad. La primera lección práctica es aceptar la naturaleza pedagógica del desierto. El desierto corta la superfluidad y pone a prueba los cimientos del corazón. Problemas antiguos resurgen, quejas emergen y la tentación de volver a formas de esclavitud se hace presente. En lugar de ver esto como castigo, reconócela como un espacio donde Dios purifica la fe y corrige el rumbo. Permítete aprender. Identifica patrones de respuesta emocional que te hunden, ira, comparaciones, incredulidad, y pídele al Espíritu que te muestre la raíz de esos patrones. La paciencia se cultiva cuando transformas la queja en preguntas humildes y en pasos de obediencia práctica. Un segundo punto fundamental es la administración de la expectativa. Muchas decepciones nacen de expectativas mal gestionadas. Moisés experimentó la tensión entre la promesa divina y la incredulidad popular. Esa tensión enseña que la fe debe ser explicada, nutrida y encaminada con sabiduría pastoral. Educa tu corazón a esperar activamente. No esperes simplemente por un milagro espectacular sin prepararte para el proceso, y no confundas lentitud con ausencia de propósito. Establece ritmos espirituales que sostengan tu esperanza. Tiempos, diarios de adoración, lecturas bíblicas centradas en promesas específicas y la práctica de recordar testimonios pasados donde Dios fue fiel. La memoria del acto redentor se convierte en combustible para la paciencia. La tercera lección tiene que ver con la comunidad. El desierto desgasta, pero la comunidad que ora y camina junta resiste. Moisés no lideró en soledad. La interacción con Aarón, con las tribus, con los ancianos y con el pueblo tanto ayudó como exigió paciencia compartida. Busca compañeros que sostengan tu fe cuando flaquea. Un mentor espiritual, un grupo pequeño, hermanos que no solo consuelen, sino que desafíen hacia la obediencia. La paciencia individual se amplifica en la paciencia comunitaria. Organiza prácticas, como noches de vigilia, ciclos de intercesión rotativa y espacios honestos para confesar cansancio y renovarse en la esperanza colectiva. Cuarto, aprende a distinguir entre resignación y espera activa. La espera activa implica acción coherente con la promesa. Preparar el terreno, educar a los hijos en la palabra, resolver cuentas pendientes, restituir relaciones, capacitarse, cuando la promesa involucra una responsabilidad profesional o ministerial. Moisés y su gente tuvieron que organizar campamentos, desarrollar liderazgos, aprender a confiar en la provisión diaria y a caminar por etapas. Traduce esto a tu vida. Mientras esperas por sanidad, por restauración familiar o por un cambio laboral, toma pasos prácticos que indiquen preparación y disposición. La paciencia que no lleva a la acción es estéril. La fe perseverante siempre produce trabajo por hacer. Quinto, aborda el miedo y la incertidumbre con honestidad espiritual. La incertidumbre puede paralizar, pero la honestidad ante Dios libera. Moisés expresó dudas. El pueblo se quejó. Estos actos no fueron escondidos, sino presentados ante Dios y ante el líder.
Aprende a verbalizar tus temores en oraciones concretas, a llevarlos a un hermano fiel y a someterlos a la verdad de la palabra. La confesión pública y la vulnerabilidad templada por la fe son antídotos contra el aislamiento que agota la paciencia. Sexto, contempla la disciplina del agradecimiento como herramienta para sostener la esperanza. En medio del desierto, recordar. La provisión pasada, el pan que cae del cielo, las aguas que brotan, es un acto espiritual que renueva la visión. Implementa un ejercicio diario de gratitud. Escribe 3 cosas por las que agradeces cada día relacionadas con la promesa que esperas. Este hábito entrena tus neuronas espirituales para ver la fidelidad en los detalles y no solo en los grandes actos, manteniendo viva la expectativa bíblica. Séptimo, reconoce que la paciencia exige límites sanos. No toda espera es voluntad de Dios. Hay ocasiones en que Dios libera urgentemente y otras en que la espera es proceso. Discierne con sabiduría. Busca consejo. Ora por claridad y no confundas el llamado a perseverar con la obligación de permanecer en situaciones abusivas o destructivas. La paciencia no es la sumisión a lo que corrompe, es la firmeza de seguir la verdad aun cuando doliera cortar lo que impide el avance. Octavo, desarrolla estrategias espirituales concretas para resistir la desilusión. Algunas prácticas recomendadas. Ayunos estacionales que renuevan la sensibilidad espiritual. Diarios de oraciones donde anotes peticiones y respuestas para verificar la fidelidad de Dios. Textos bíblicos de respaldo, Salmos, Habacuc, José en Génesis, que puedas memorizar. Para alimentar tu fe. Y prácticas de silencio y meditación que permitan escuchar al Espíritu sin el ruido de las emociones. Cada una de estas prácticas es una herramienta que fortalece la paciencia y evita la caída en la desesperanza. Noveno, aprende a celebrar pequeñas victorias. El éxodo tuvo etapas. Hubo salidas parciales, liberaciones momentáneas, provisiones que confirmaban la presencia. No ignores los hitos pequeños. Crea un registro de señales, rescates, reconciliaciones, puertas que se abren para tu familia, palabras de aliento repentinas. Celebrar renueva la energía de la comunidad y valida la paciencia como fe en movimiento. Décimo, recuerda la esperanza escatológica que sostiene la paciencia. La travesía hacia la promesa apunta a una realidad mayor que lo inmediato. Tu historia se inserta en la gran narrativa de la redención. Mantén el horizonte eterno. La promesa de Dios no se limita al alivio temporal, sino a la consumación de su obra. Esta perspectiva amplia el sufrimiento y da un sentido eterno a la espera presente. Ahora traducción práctica para hoy. Escribe un plan de 30 días para sostener tu esperanza. Incluye horarios de oración, 3 nombres a interceder diariamente, un hábito de gratitud, una acción concreta de preparación para la promesa y una reunión semanal con 2 hermanos para rendir cuentas y orar juntos. Comprométete a seguirlo y evalúa al final del mes los cambios en tu corazón y en tus circunstancias. Cierro con un desafío pastoral. ¿Qué parte de tu desierto necesitas transformar en enseñanza? ¿Qué hábito debes abandonar y cuál debes instaurar para que la paciencia produzca fruto? Moisés no fue hecho en la comodidad del palacio, sino en el crisol del retiro, la llamada y la prueba. Si aceptas la escuela del desierto con humildad activa, verás que la paciencia no es espera vana, sino la cocina donde Dios prepara a sus héroes para la liberación de muchos. Mantente atento a la próxima enseñanza. Conectaremos esta paciencia con la forma en que Dios establece rituales y memoriales para que las generaciones no olviden la obra de la liberación. Has sido puesto en la narrativa porque el Señor respira sobre los corazones que no se conforman con atajos. Felicítate por haber permanecido. La fidelidad pequeña de hoy es la palanca espiritual de mañana. Muy pocos permanecen hasta el cierre de un tiempo de formación. Ese grupo reducido es a menudo el que recibe la llave que desbloquea recompensa. Si estás aquí, eres de los pocos que no huyen ante la incógnita. Has decidido escuchar con paciencia y por eso quiero darte una frase que identifique a los que han llegado hasta el final. Comenta ahora abajo la frase "firmes en la zarza" como sello de tu paso por este estudio y como testimonio público de que no te contentas con la superficie. Esa frase será la señal de quienes han emprendido la marcha con obediencia. Escríbela con fe y sentido de pertenencia. Permíteme explicar por qué te pido esto. En la comunidad de fe, las señales públicas de compromiso funcionan como alianzas espirituales. Cuando declaras algo en voz o en texto delante de otros, no solo te comprometes contigo mismo, sino que convocas a la comunidad y a la gracia para sostener tu paso. Comentar "firmes en la zarza" no es una palabra mágica. Es un acto de memoria y de decisión que declara:
He escuchado, he respondido y me comprometo a caminar. Hazlo ahora y siéntete bien por haberte colocado en la fila de los que se atreven a obedecer. Suscribirte a este canal es más que una preferencia tecnológica, es una responsabilidad espiritual. Imagina por un momento que cada suscriptor es una vela encendida en una noche extensa. Cuando te suscribes, no solo obtienes acceso al contenido, contribuyes a una red de luz que alcanza casas donde la iglesia no llega, consuela a viudas, fortalece a adolescentes, acompaña a enfermos. Si no estás suscrito, en este instante podrías estar desoyendo una oportunidad de participar activamente en la obra de llevar esperanza por medio de la palabra. Si ya estás suscrito, ten orgullo de ello. Estás formando parte de una comunidad que preserva memoria y promueve liberación. Si aún no lo estás, hazlo ahora y date la oportunidad de ser uno de los custodios de esta misión. Compartir este video es una acción que multiplica la gracia. Piensa en alguien que conoces, un familiar que ha perdido la esperanza, un vecino que sufre en silencio, un amigo que creyó pero hoy duda. Tu decisión de compartir puede ser el puente que lleve la zarza a su lugar de silencio. Comparte no por algoritmos, sino por misericordia. Cada envío es una posibilidad para que otro escuche la llamada y reciba la promesa. No lo pospongas con excusas del corazón. La obra de Dios a menudo encuentra manos dispuestas para hacerla visible. Quiero que ahora hagamos una breve revisión práctica de compromisos concretos que debes llevar a tu vida esta semana, sellando lo aprendido con pasos que produzcan fruto. Acción de renuncia visible. El cruce del Mar Rojo nos enseñó que la liberación se inicia con una marcha. Identifica aquello de lo que debes salir y realiza hoy una acción simbólica que lo represente. Busca testigos y escribe en un papel la decisión. Entrega ese papel a alguien de confianza o destrúyelo de forma responsable. Que el acto sea un hito entre tu pasado y tu futuro. Rutina de intercesión. Escoge 3 nombres por los que intercederás diariamente durante 21 días. Anótalos, ora por ellos y comparte la petición con 2 hermanos que oren contigo. La intercesión sostenida tiene poder y el testimonio comunitario la alimenta. Memorial familiar. Implementa un ritual doméstico donde narres una historia de liberación reciente. Puede ser una cena, una carta o un tiempo de testimonio semanal. Enseña a tu casa a recordar la fidelidad para no caer en la amnesia espiritual. Disciplina de provisión. Practica la gratitud matinal durante 7 días. Antes de trabajar, nombra 3 provisiones del Señor y ora por sabiduría para administrarlas. Esto transforma el corazón respecto al maná cotidiano. Preparación ética. Revisa un área de tu conducta que necesite ajuste según lo que aprendimos de la ley. Integridad laboral, restitución emocional o límites sabáticos. Define un paso concreto que mantendrás durante 60 días. Si cumples estos compromisos, estarás obedeciendo la lección central de Moisés, la humildad que recibe formación, la valentía que ejecuta pasos visibles y la fidelidad comunitaria que sostiene la liberación. No esperes sentir perfecto antes de comenzar. Lo que Dios requiere es disponibilidad, no perfección. Ahora, una reflexión filosófica para tu alma. La vida espiritual es como un río subterráneo que encuentra salida en Arca de la Obediencia. Las palabras que hemos leído hoy son canales. No confundas el canal con el agua. Las enseñanzas son instrumentos perennes, pero la vida que transformará tu historia es la obediencia diaria. La gloria no vive en el recuerdo del milagro, sino en la práctica que lo perpetúa. Convertir la experiencia de Moisés en hábito moral es hacer que la zarza no sea solo una rareza, sino un modo de vida. Si por algún motivo sientes culpa por no haber cumplido antes con actos de fe, escucha con atención. La culpa mal entendida aplasta, la convicción divina libera. La diferencia es simple. La culpa te arrastra al autojuicio. La convicción te impulsa a la restitución. Si hay restitución pendiente, hazla hoy. Si hay pedir perdón que no diste, hazlo ahora. Si hay reconciliación evadida, da el primer paso. La magnitud de la ofensa no anula la posibilidad de reparación. La humildad la activa. Te invito a no pausar este video hasta que termine la música de fondo y a quedarte unos minutos en quietud al concluir. Aprovecha esos instantes para recibir la paz que promete la Escritura. Quédate en silencio y permite que el Espíritu selle en ti lo que hoy escuchaste. Pronuncia palabras de alabanza, gratitud y decisión. No interrumpas la conexión hasta que la música termine. Conserva la intimidad de la experiencia. Antes de irte, quiero darte una frase original que identifique a quienes han llegado hasta el final de este recorrido. Coméntala ahora y comparte con valentía. He salido del campamento. Camino hacia la promesa. Si la pusiste ya, honra tu palabra viviendo según lo que prometiste. Si no, hazlo ahora y sé parte de los escogidos que no huyen ante la obligación de la fe práctica.
Comparte este video con alguien que necesite ver que la debilidad puede ser la cuna de la gloria. Suscríbete por la misión que nos convoca: ser luz para los que duermen en la sombra. Si estás suscrito, agradece en tu corazón y renueva tu compromiso. Si no lo estás, hazlo ahora y no te avergüences de formar parte de la red que lleva esperanza. Gracias por llegar hasta aquí. Eres importante. Eres parte de una pequeña mayoría que decide aprender y obrar. Mantén el corazón abierto. Camina con obediencia y permite que el Espíritu haga su obra. En este silencio final, ora conmigo en tu interior. Señor, haz que lo aprendido no sea solo conocimiento, sino vida transformada. Amén.